Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos con un componente que es, bueno, es crítico, aunque quizá no tan conocido para todo esto del 5G. Hablamos de los cabezales de radios remotos, los RRH, por sus siglas en inglés. Exacto, una pieza fundamental. Y para entender qué está pasando ahí, tenemos un extracto de un informe bastante reciente. Es de Industry Arc. Sí, nos da una visión bastante directa del mercado. Nuestra idea hoy es, bueno, ir un poco más allá de los grandes titulares del 5G. Queremos entender qué mueve el mercado de estas piezas, de este hardware, por qué crece tanto, qué tamaño se espera que alcance y, sobre todo, qué innovaciones, qué tecnologías lo están definiendo ahora mismo. Son claves, ¿no?, para la infraestructura. Totalmente. Son la interfaz entre la antena y la red, digamos. Y para que nos hagamos una idea, un dato potente para empezar. El informe proyecta que este mercado podría llegar a los 28.500 millones de dólares. Para 2026. Una cifra enorme, sí. Pero espera, que lo más fuerte es la tasa de crecimiento anual compuesta que estiman, un 61,4%. Entre 2021 y 2026. O sea, un 61,4% cada año. Uf, Eso es. Vamos, es una explosión. No es un crecimiento normal. Así que bueno, vamos a intentar desgranar esto, a ver qué hay detrás. la verdad es que sí, esa cifra impresiona. Repito el dato para que se nos quede, 28.500 en 2026. Y ese crecimiento medio anual de más del 60%. Es una curva que sube casi vertical. ¿Qué está pasando? ¿Qué fuerzas se juntan para provocar esta aceleración tan bestia en un componente tan específico? Pues sí, la verdad es que esa cifra es un síntoma muy claro de que algo grande está pasando. Y lo interesante, como apunta el análisis de Industry RC, es que no es una sola cosa. Es más bien una confluencia. Varios factores muy potentes que se están juntando y se retroalimentan. El informe, de hecho, identifica los principales motores. Ujú. El primero, quizá el más obvio para todos, es la demanda general, que no para de crecer. De servicios inalámbricos queremos más datos, más velocidad, conexiones más fiables, en todas partes. Para el streaming, para trabajar, para jugar online. Claro, eso lo notamos todos. Exacto. Y eso presiona para mejorar la red, para hacerla más densa. Vale, eso lo vemos en el día a día, pero supongo que no solo nuestro uso personal explica esas cifras tan espectaculares. Tiene que haber algo más. Claro, eso es solo la base, digamos. El segundo motor que menciona el informe es un cambio más de estructura en las telecos. Es la adopción de arquitecturas de red virtualizadas. Uf, eso suena técnico. Virtualizadas. Sí, puede sonar un poco abstracto, pero es clave. Significa que muchas funciones de la red que antes necesitaban un equipo físico específico, dedicado, muchas veces propietario, Ujú. ahora se pueden ejecutar como software, sobre hardware más estándar, servidores normales, como los que se usan en la nube. Ah, vale. ¿Y eso qué implica para el 5G y estos RRH? Pues implica muchísima más agilidad, mucha flexibilidad para los operadores. Pueden lanzar servicios nuevos más rápido, ajustar la capacidad de la red según haga falta y, muy importante, reducir costes, tanto la inversión inicial como los gastos de operación. Esta virtualización es lo que facilita la modernización y la expansión masiva que necesita el 5G. Crea el caldo de cultivo, digamos, para invertir en componentes nuevos como estos RRH. Entendido. O sea, redes más ágiles y baratas de operar. Eso es. Y luego el tercer motor, que está muy ligado al tema, la inversión brutal a nivel mundial en desplegar la infraestructura 5G. Gobiernos, operadores, están metiendo miles y miles de millones para construir estas redes nuevas. Y los RRH son esenciales, físicamente esenciales en cada estación base 5G. Claro, sin ellos no hay conexión. Son el puente, como decíamos, entre la antena que vemos y el procesamiento digital. Si no inviertes masivamente en RRHs, pues simplemente no hay 5G a gran escala. Está claro. Más demanda, redes más flexibles, dinero para la infraestructura. Pero habías dicho un cuarto factor, ¿no? Sí, y este es uno que está ganando un peso enorme y explica gran parte de esa aceleración tan fuerte. Es la necesidad creciente de mejorar la transferencia de datos para la comunicación máquina a máquina, el M2M. Ah, Esto es el habilitador clave del famoso Internet de las Cosas, el IoT. vale. Aquí ya no hablamos solo de nuestros móviles o tablets. Exacto.
Entramos en fábricas inteligentes, coches que se hablan entre ellos, ciudades conectadas. ¿Es por ahí por donde va el gran impulso para los RRH 5G? Precisamente. El informe lo subraya. Se espera que el mercado 5G en general, y por tanto el de RRHs, reciba un empujón tremendo por la adopción del M2M y el IoT en casi todas las industrias. Piensa que el 5G tiene la capacidad de conectar muchísimos dispositivos a la vez, miles por kilómetro cuadrado, y además con una latencia bajísima, o sea, tiempos de respuesta casi instantáneos. Y eso es lo que necesitan esas aplicaciones, ¿no? Claro. Piensa en la industria 4.0, con robots colaborando, sensores por todas partes, o los coches autónomos, que necesitan comunicarse entre sí y con la carretera en milisegundos. Claro, la seguridad ahí es crítica. Exacto. O las redes eléctricas inteligentes, la telemedicina, la agricultura de precisión. Es que la lista es enorme. El 4G no estaba pensado para esta escala de conexión, ni para esa inmediatez. Los RRH 5G son como la puerta de entrada a la red para todos esos millones, miles de millones de nuevos usuarios que no son humanos. Entiendo. Es un cambio de paradigma total. O sea, que no es solo que queramos descargar series más rápido, No. sino que estamos construyendo una red para que el mundo físico y el digital interactúen como nunca antes, a una escala y velocidad nuevas. Los RRHs son como los sentidos y la voz de esa red en el mundo real. Es una buena forma de verlo, sí. Son esa interfaz crítica entre las ondas de radio y el procesamiento digital. Su rendimiento, su eficiencia, determinan mucho la calidad y las posibilidades del 5G. Vale, me quedan claros los motores del crecimiento. Pero, ¿cómo evoluciona la tecnología? ¿Cómo son estos RHs para poder aguantar toda esa demanda? El informe también habla de tendencias tecnológicas clave. Aquí es donde se pone interesante ver hacia dónde va el futuro de estas redes, ¿no? A nivel de hardware, ¿cuáles son las más importantes? Pues sí, el extracto de industria ARC.com identifica varias tendencias tecnológicas muy significativas, que están dando forma al mercado y al futuro de los RHH 5G. Son desarrollos que buscan, precisamente, responder a esos retos de capacidad, latencia, coste, flexibilidad, que comentábamos. A ver. La primera que destaca es el Open RAN, O-R-A-N. Significa Red de Acceso de Radio Abierta. Y esto es un cambio bastante fundamental en cómo se diseña la red. Tradicionalmente, un operador compraba todo el equipo de radio, antenas, RHH, unidades de banda base, a un único gran proveedor. Ericsson, Nokia, Huawei. Sí, sistemas cerrados. Exacto. Sistemas muy cerrados, cajas negras. Lo que hace O-RAN es definir interfaces abiertas y estándar entre estos componentes. ¿Y eso qué permite? Que puedas mezclar marcas, comprar el RRH de uno y la unidad de procesamiento de otro y que funcione. Justo eso. Permite la interoperabilidad. Que equipos de distintos fabricantes funcionen juntos. Y esto tiene unas implicaciones enormes. Primero, fomenta la competencia. Más proveedores pueden entrar, lo que en teoría debería bajar precios y acelerar la innovación. Lógico. Y segundo, da a los operadores mucha más flexibilidad. Pueden elegir lo mejor de cada casa, digamos, para cada parte de su red. Evitan depender de un solo suministrador, lo que se llama el vendor lock-in. Es un movimiento que busca, desagregar, abrir una parte de la red que siempre ha sido muy propietaria. Suena bien, como una especie de democratización del hardware de red, aunque me imagino que integrar piezas de distintos puzzles tendrá su complicación también, ¿no? Sin duda. La integración, la gestión de una red con múltiples proveedores es más compleja que un sistema cerrado. La seguridad, saber quién es responsable si algo falla, son temas importantes que la industria está trabajando activamente en las iniciativas O-RAN, pero parece que, para muchos, el potencial de flexibilidad e innovación compensa esas complejidades. Vale, Open RAN. ¿Qué más? La segunda gran tendencia tecnológica es el Massive MIMO. Múltiple entrada, múltiple salida. Masivo. Y esto no es solo poner más antenas, aunque sí, implica usar sistemas de antenas con muchísimos elementos. Hablamos de 32, 64, 128 o incluso más antenas en una sola estación base. ¡Wow! Cuando en 4G lo normal eran 2, 4, quizás 8. ¿Y para qué tantas? ¿Más potencia, más cobertura, simplemente?
Va mucho más allá de eso. La clave del Massive MIMO es cómo mejora la eficiencia espectral y la capacidad de la red. Una barbaridad. Usa técnicas muy avanzadas de procesado de señal como el beamforming, la conformación de haces, para dirigir la energía de radiofrecuencia de forma muy precisa hacia cada usuario. Ah, como un foco directo a cada móvil. Exacto. Imagina que en vez de una bombilla que ilumina todo un cuarto de forma difusa, usas muchos punteros láser, cada uno apuntando a un objeto concreto. Entiendo. Señales dedicadas y optimizadas para cada dispositivo. Eso es, y eso reduce muchísimo las interferencias entre usuarios. Permite reutilizar las mismas frecuencias de forma mucho más eficiente. El resultado, pues que puedes atender a muchísimos más usuarios a la vez, en la misma zona. Y cada uno con velocidades mucho más altas. Es una tecnología, absolutamente fundamental para cumplir las promesas de capacidad del 5G, sobre todo en sitios con mucha gente. Impresionante, la verdad. Pero tantas antenas, tanto procesamiento, eso debe consumir bastante energía, ¿no? Buen punto. Lo que nos lleva a otra tendencia que mencionaba el informe, creo. Exactamente. La tercera tendencia clave, los Green RRHs, los RRHs verdes. El consumo energético de las redes es un tema cada vez más crítico, por sostenibilidad, claro, pero también por los costes. Para las operadoras, la factura de la luz es un gasto enorme. Me imagino. Con la densificación que necesita el 5G, más estaciones base, más equipos en cada una, como los Massive MIMO, si no mejoras la eficiencia energética de los componentes, el consumo se dispara. Por eso hay un esfuerzo muy grande en desarrollar RRHs que sean mucho más eficientes, que consuman menos vatios por cada bit que transmiten, con nuevos diseños de amplificadores, modos de ahorro de energía inteligentes, en fin. Reducir el consumo es vital para que el despliegue masivo de 5G sea viable, económica y ecológicamente. Tiene toda la lógica del mundo. Una red más potente no puede ser sostenible si se come toda la energía. ¿Qué más tendencias importantes hay? Otra tendencia importante es el desarrollo de unidades de radio, las ARRU, que sean multibanda. A ver, las redes 5G usan un espectro de frecuencias muy amplio, desde bandas bajas por debajo de 1 GHz, que son buenas para cubrir grandes áreas, Ajá. hasta bandas medias, entre 1 y 6 GHz, que dan un buen equilibrio entre cobertura y capacidad. Y luego las bandas altas, las milimétricas, por encima de 24 GHz. Estas dan muchísima capacidad, pero tienen poco alcance. Vale. Tradicionalmente necesitabas equipos de radio distintos para cada banda. Las RUs multibanda, que muchas veces integran la función del RRH, permiten operar en varias de estas bandas con un solo equipo físico. Anda, eso debe simplificar mucho las cosas en las torres, ¿no? Que ya suelen estar llenas de cacharros. Muchísimo. Reduces la cantidad de hardware, el peso, el consumo, el espacio que necesitas. Y da a los operadores una flexibilidad enorme para desplegar servicios en distintas bandas según la necesidad de cada zona, ciudad, afueras, campo, o según el espectro que tengan disponible, usando un hardware más versátil. Muy práctico, sí. Y ya la quinta tendencia tecnológica clave que menciona el extracto es la integración Edge plus Cloud. Esto se refiere a combinar estratégicamente la computación en el borde de la red, el Edge Computing, o sea, procesar datos más cerca de donde se generan o se usan, con los recursos centralizados de la nube, el Cloud Computing. Antes hablamos de la baja latencia, de esa respuesta casi instantánea que necesita el IoT y el MDM. Esta integración Edge Cloud es la forma de conseguirla. Es la respuesta fundamental a nivel de arquitectura, sí. Al acercar ciertas capacidades de cálculo y almacenamiento al borde de la red, muy cerca de los dispositivos finales y, por tanto, cerca de donde están los RRHs y las antenas, reduces drásticamente el tiempo que tardan los datos en ir y volver a un centro de datos lejano. Esa reducción de la latencia, a unos pocos milisegundos, es lo que es indispensable para esas aplicaciones 5G avanzadas. Como la realidad aumentada, ¿eh? Exacto. Realidad aumentada o virtual inmersiva, control remoto de maquinaria crítica en tiempo real, la coordinación de los coches autónomos, la telecirugía. Todas esas cosas son posibles gracias a esta arquitectura distribuida, que combina lo mejor del Edge y de la nube, y que se apoya en la red 5G. Es fascinante. Si juntamos todas estas tendencias tecnológicas, a ver, ahorran para abrir la red y que haya más competencia,
Massive MIMO para multiplicar la capacidad, RRH verdes para ser eficientes y sostenibles, RUs multibanda para usar el espectro de forma flexible y la integración Edge Cloud para esa latencia ultra baja. De verdad, parece que estamos viendo el diseño de una plataforma de comunicaciones totalmente nueva. Exactamente. No es solo una mejora del 4G. Es que estas tendencias todas juntas muestran un esfuerzo de toda la industria por construir una red que es fundamentalmente diferente, más abierta, mucho más capaz, radicalmente más eficiente con la energía y el espectro, más flexible para adaptarse a distintas necesidades y con una capacidad de respuesta casi instantánea. Es la infraestructura que necesitamos no solo para comunicarnos entre nosotros en el futuro, sino para esa economía digital basada en máquinas que hablan entre sí constantemente. Entonces, si volvemos a esa cifra del principio, los 28.500 millones de dólares para 2026, bueno, ya no suena tan loca. No refleja la inversión que hace falta. Refleja la inversión necesaria para hacer realidad esta visión que es muy ambiciosa. Hemos visto que los motores son potentes, la demanda de conectividad que no para, la transformación a redes virtualizadas, la inversión mundial en 5G y, sobre todo, ese despegue imparable del Internet de las cosas, Ajá. que necesita una red M2M fuerte. Y la tecnología está respondiendo, con innovaciones clave en los propios RRHs y en la arquitectura de red, buscando esa apertura, capacidad, eficiencia, versatilidad y baja latencia. Es una auténtica revolución tecnológica la que está pasando dentro de esas cajas que vemos en las antenas. Sin duda. El extracto de IndustriArc nos da una foto muy clara de esta convergencia de factores económicos y tecnológicos. Es la base sobre la que se construye la próxima década de comunicaciones digitales. Y esto, claro, nos lleva a pensar en, bueno, ¿y después qué? Claro. Si pensamos en este impulso hacia la interoperabilidad con O-RAN y en que el software y la virtualización son cada vez más importantes, pues una pregunta interesante para darle una vuelta es, ¿cuál podría ser la próxima gran disrupción en cómo gestionamos, cómo orquestamos estas redes móviles, una vez que la base del hardware 5G, como estos RRHs avanzados, esté más asentada? ¿Veremos quizá una capa de inteligencia artificial mucho más sofisticada? Que tome decisiones autónomas para optimizar la red en tiempo real, adaptándose al tráfico, a las interferencias, a lo que necesita cada aplicación. O quizá el siguiente paso sean nuevos modelos de negocio, basados en compartir la infraestructura física de forma mucho más granular, más dinámica, no solo entre operadores, sino también con industrias que quieran desplegar sus propias redes 5G privadas sobre una infraestructura compartida. Son posibilidades que se abren ahora, la verdad. Muy interesante. Caminos a explorar mientras el 5G madura y, bueno, ya se empieza a oír hablar del 6G, ¿no? Sin duda, un área para seguir muy de cerca.